Hola, ¿qué tal? Yo soy Valerio Vega, creador e ilustrador de cómics y el día de hoy vamos a hablar de la trilogía que comprende Unbreakable, Split y la más reciente, Glass. Comenzamos. Ok, pues lo primero que podemos notar en la película de Glass y por supuesto en Unbreakable y en Split es cómo se deconstruye el género de los superhéroes por completo. Ajá. Es decir, estamos acostumbrados como que a las mallitas y a los colores intensos y a los superpoderes que van más allá de cualquier comprensión humana. Y bueno, cuando este género tan fantástico y tan inusual quiere aproximarse a historias un poquito más serias o más adultas, lo que hacen es simplemente convertirlos en personajes muy oscuros y que tienen problemas mentales o sentimentales. Ajá. Por ejemplo, estamos hablando concretamente de Dark Knight Returns, Days of Future Past e incluso Watchmen. Algo interesante de Unbreakable, por ejemplo, pues es que nos presenta a un personaje, vaya, un típico Superman que tiene mucha fuerza y que en teoría no puede dañarlo absolutamente nada, ¿no? Pero su condición humana le hace ser un personaje ciertamente imperfecto en ese sentido. Ajá. No es como en Dark Knight Returns, donde Batman el único problema que tiene, o esa es la premisa del cómic de Frank Miller, pues que es viejo y que ya no puede combatir el crimen como antes, y también él ha dejado de creer un poco en el concepto mismo de Batman. No, aquí no es así. O sea, en Unbreakable, el personaje de Don, pues básicamente pues es una persona normal y que tiene problemas pues normales que pues claro son muy fuertes para él y todo, pero pues él trata de sobrellevarlos de la misma manera que lo harían todos, ¿no? O incluso el antagónico, Elijah, vaya, Mr. Glass, pues lo mismo, pues es simplemente un chavito pues que trata de sobrevivir por la ayuda y consejos de su madre desde que él es pequeño y pues que bueno, las circunstancias lo llevan a estar donde está, ¿no? Tal vez si acaso la más compleja en cuanto a arquetipos sea la de Split, porque pues el personaje de Kevin y todas sus facetas que tiene alrededor pues tratan de construir una narrativa acerca de lo que es su propia historia. Es curioso porque los personajes, gracias a su personalidad, se definen por medio de su contexto, es decir, lo que los rodea en cuanto a personajes, situaciones, el escenario o el contexto histórico. Ajá, pero en cambio Kevin y sus múltiples personalidades van construyéndose a sí mismos por sí solos. Es decir, incluso si los descontextualizas, van a seguir actuando más o menos de la forma en la que lo hacen. Entonces, bueno, más que hablar de las películas en sí, que claro, tú las puedes ver y me imagino que las has visto, me gustaría hacerte notar algunas cosas. Primero que nada, he notado que una gran cantidad de personas no les gustó mucho Glass por varias razones. He encontrado desde quienes dicen pues que a lo mejor el final no es muy bueno, que a lo mejor esperaban otro tipo de argumento o de final, y bueno, todo eso es muy válido. Creo que de hecho el final es algo eh, flojo e inesperado, que bueno, es algo que el director hace bastante en sus películas, como tratar de dar el twist o la vuelta de tuerca o el final inesperado que de veras nadie se esperaba. Pero ciertamente le faltó, es decir, yo creo que en Unbreakable y en Split construye algo tan grande y finalmente aquí en Glass sí se siente poquito como que falta, pero aún así no es esa mi conclusión final. Aún así me gustó mucho la película. Glass se me hace no solamente muy buena, sino muy importante, porque digamos en Unbreakable se plantean cosas, en Split se desarrollan y en Glass te das cuenta pues de que finalmente no son superhéroes, sino que se están enfrentando a la realidad, que es lo que desde el principio les marginaba a su condición humana inherente. Entonces, bueno, a mí se me hace increíble, muy buena, me gustó mucho, disfruté bastante
cada momento de la película de Glass. Y bueno, hay algo interesante que yo no sé si el director realmente es muy fan de los cómics o no, presumiblemente lo es por lo que se ve en las películas, pero me gusta mucho lo que se hace con el superhéroe y su arquetipo, porque, digamos, las mitologías alrededor de todo el mundo dependen del folclore y de la historia del lugar, ¿sí? Es decir, en México pues, está la onda de los aztecas y lo prehispánico y los mayas, etcétera, ajá, al igual que en otros países de Latinoamérica. Pero en Estados Unidos realmente no hay una mitología antigua fuerte. O sea, digamos, está la mitología de los indios nativos, como los Sioux o algunos otros que estaban ahí. Pero todo eso es erradicado cuando llegan los británicos y pues bueno, que se da una especie de conquista de este nuevo mundo. Algo muy parecido a lo que ocurrió en México. Pero al contrario de México, que la herencia cultural, para bien o para mal, pues se queda y es parte ahora de nuestra riqueza en cuanto a la historia y lo que nos representa, digo, desde la bandera, ver el águila en el nopal y todo eso, pero en cambio en Estados Unidos no, o sea, como que dicen, no, todo eso atrás y olvidémoslo y fuera, ajá. Bueno, pues eso está muy mal porque entonces se quedan sin mitología, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, o en Europa, pues tienes la mitología de los seres fantásticos como las hadas, los gnomos, los Harry Potters y cosas así, ¿no? En Japón, por ejemplo, tienes la mitología pues, de los samuráis o de los grandes monstruos o incluso, ¿por qué no?, de las historias de los ninjas y toda esta época medieval en donde había guerras y enfrentamientos y el honor y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya te lo estás adivinando, ¿no? La mitología en Estados Unidos son los superhéroes. Básicamente ese es el gran logro de la cultura americana. Desde que aparece en junio de 1938 Action Comics número 1, empieza a hablarse de un género no solamente de entretenimiento, no solamente de revistas, ¿no? Sino que pues es un género completamente nuevo de mitología nueva. En ese aspecto, y Elijah lo explica muy bien en las películas, pues los superhéroes son justamente una línea histórica de contexto cultural mundial de la humanidad, desde el principio de los tiempos hasta nuestros días. Entonces, bueno, es muy interesante que en Unbreakable lo primero que tienes es la esperanza de algo nuevo, ¿no? O sea, te atreves a soñar en todo lo que podrían lograr estas personas que tienen estos superpoderes, ¿no? En Split ves el lado negativo, es decir, cómo pueden esos poderes corromper su mente y entonces que ellos sean personajes no solamente villanos por convicción, sino realmente personajes perversos, más allá de todo control, más allá de lo que es los límites de la moral y de la ética de la humanidad. Ajá. Y finalmente, en el tercer episodio, en la conclusión, cuando tienes que enfrentar a estas dos fuerzas inamovibles, simple y sencillamente no puede ser. O sea, todo explota. De hecho, yo creo, o mi teoría, es que el nombre de Glass, sí, claro, tiene que ver con Elijah y su personaje villano de Mr. Glass, pero también, o a mí me habla más de que se llama Glass porque pues es una realidad que no se sostiene y que al igual que un cristal, pues se rompe, ¿no? Así de sencillo. Finalmente, para acabar esta intervención, pues quiero hacerte notar algo, a ver si te parece también a ti lo mismo. Desde el principio de las historias en los cómics, ajá, y empieza con Action Comics número 1 y la historia de Superman y otros más, la mujer es un arquetipo que solamente trae desbalance a la historia, ajá. No digo que yo piense que eso está bien, ajá. De hecho pienso que es muy misógino, pero es lo que ocurre, es decir, la historia es perfecta, el conflicto entre héroe y villano es perfecto, ajá. Todo ese juego de estar combatiendo y las fuerzas entre el bien y el mal, pues siempre está muy bien si son hombres, pero cuando llega un elemento femenino, rompe la ecuación
desbalancea las cosas. Todo sale mal y entonces empieza a hacerse una situación o una línea argumental que ya no tiene forma de preverse. Ajá, se descompone, va para otro lado, es inesperado. Y podemos ver esto en los personajes en Unbreakable. Básicamente, obviamente, pues es la esposa de David Dunn, o David es el chavito, ya no recuerdo. Pero bueno, su esposa obviamente pues es la razón por la cual él deja los deportes y renuncia a la vida fabulosa que pudo haber tenido como estrella del fútbol americano. Y pues hace que él trate de tener los pies en la tierra, ¿no? Es decir, como decir, bueno, sí, soy Superman y tengo todos los poderes, pero Luisa Lane hace que yo permanezca en el diario El Planeta, teniendo un empleo normal, moderado, con un cheque, pues, sencillo, en donde yo soy reportero del diario El Planeta. Sí me explico. Es decir, la mujer en este caso lo está restringiendo y lo está limitando, ¿sí? Luego, con Elijah tienes obviamente a su madre, y que presumiblemente es una madre soltera, si te das cuenta. Es decir, el padre, pues quién sabe dónde esté, o qué tiene que ver, o cuál es la metáfora detrás de que su madre sea tan fuerte y su hijo sea tan débil. Es decir, justamente ellos son un pequeño matriarcado, y en donde la mujer es lo importante, y trata de inculcarle la fuerza que ella tiene a Elijah. Y entonces Elijah tiene que hacer de lado su condición, es decir, él está en un equilibrio que es obviamente malo, es decir, su enfermedad y que se lastima y rompe los huesos a cada rato, pero él tiene que desbalancear eso, ir en contra de su propia naturaleza, y todo es por órdenes de su madre, nuevamente una mujer. Ajá. Bueno, y en Split, ¿qué ocurre? Pues que obviamente esta chica, que pudo haber sido cualquiera de las chicas que secuestra las múltiples personalidades de Kevin para alimentar a la bestia, pues ella, de hecho mi apuesta de fan era que en Glass esta chica se iba a convertir en alguien como Kevin, es decir, para enfrentar su realidad y tratar de aceptarse como ella es, iba a crear también diferentes y múltiples personalidades que le ayudaran a salir. Esa era mi apuesta de fan. Finalmente no ocurrió, o bueno, hasta ahora eso no ha ocurrido, pero nuevamente, ese personaje femenino y el cómo trata de encontrar y escudriñar para por fin hablar con Kevin y traerlo a la luz, y que entonces Kevin empiece a hablarle pues como que sus verdaderos deseos y sentimientos, es decir, por acción de su madre, nuevamente una mujer, Kevin, pues digamos, tiene un trauma muy severo, ajá. Mas sin embargo es otra mujer la que le dice, oye, es que ese trauma severo pues realmente no tiene que ver contigo, no es tu culpa, perdónate, y acepta pues que sufriste y que pues puedes seguir adelante, ajá. Todo eso. Entonces es curiosísimo cómo el personaje está bien. O sea, él es Kevin, un niño completamente normal, y de repente llega un elemento femenino, en este caso su madre, lo muele a golpes todos los días, lo maltrata, y entonces él está desbalanceado, se sale del guión, se descuadra, es decir, todo está mal. Y es una mujer la que en teoría le permite estar en paz, volver a tener ese equilibrio, y que finalmente él pueda cerrar ese ciclo, desgraciadamente pues con su muerte, ¿no? Y bueno, en la tercera entrega, en Glass, pues obviamente esta doctora malévola, pues es justamente la que, digamos, les empieza a meter esta idea, ¿no? De que no, es que lo que ustedes tienen son delirios de grandeza, y obviamente ustedes están al borde de la locura, pero pueden ser personas normales, y se dan cuenta pues que todo esto es una casualidad, ¿no? Entonces la doctora Ellie, realmente pues ella, te fijas, o sea, ahora para ellos, para estos personajes extraordinarios y fantásticos, su anormalidad
es la normalidad, o sea, su equilibrio pues es ser un héroe, un villano y alguien con personalidades múltiples. Ajá. Y entonces esta doctora los desequilibra y los desbalancea al tratar de decirles, no, es que todo con ustedes está normal, solamente tienen que aceptar que son humanos comunes y corrientes sin nada en especial, ¿no? Entonces, te fijas nuevamente, o sea, es una mujer la que les desequilibra la forma en la que ellos son y que finalmente los lleva a su perdición. Todo esto no hubiera ocurrido sin la intervención de este elemento femenino. Entonces es curioso porque en esta trilogía no tienes una sola protagonista con un peso realmente importante. Ajá, todas son personajes secundarios, ¿sí? Más sin embargo, sin ellas no habría ocurrido nada. La película o la premisa de la película pues es que te fijes en el accidente del tren, ¿no? El famosísimo East Rail 177 Trilogy. Así se le llama al proyecto básicamente, en donde todo se centra en ese punto, ¿no? En el que el tren, digamos, tiene este accidente y David puede salir como el único sobreviviente y hacerte creer que eso es lo que desata todo. Pues no, amiguito. Lo que desata todo, pues son las chicas, como siempre. Y bueno, no sé si me agrada del todo esa postura, porque obviamente yo hasta ahora no he visto que alguien hable de esto, pero es muy notorio. Yo digo que es muy notorio. Y se me hace una propuesta pues atrevida, sobre todo en estos tiempos en el que por el contrario las películas tratan de tener personajes femeninos, fuertes, protagónicos, incluyentes, como debería de ser. Y sin embargo, esta trilogía, aunque muy buena y muy disfrutable, pues vuelve a ser finalmente un club de Toby. Ajá, en el que únicamente entra el ser más poderoso, que, oh, qué casualidad, es un hombre, ¿no? La mente más poderosa y villana del universo, y, oh, qué casualidad, es un hombre, ¿no? La bestia y sus múltiples facetas a través de estas personalidades, y, oh, por Dios, es un hombre, ajá. Entonces, bueno, más que ser una postura tal vez machista o algo así, yo me atrevo a decir que también alude el director Knight a este arquetipo universal del superhéroe americano y que finalmente es el punto más importante de la mitología americana. Superman no solamente es Superman por los poderes o por Krypton o por lo que sea, ¿no? Sino es porque es hombre. Históricamente había algunos autores que acusaban un poco a Superman de que era una especie de hijo de David. Ajá. Ya me voy a alucinar un poco, pero bueno, por favor no corten el canal, no se vayan a ver videos graciosos o memes o algo así, quédense conmigo un momento, ¿no? Básicamente, muchos de los primeros autores de cómics en los años 20, en los años 30, pues realmente no eran como ahora, que son las superestrellas de los cómics y que, oh, Stan Lee, ¿no? Y cosas así. No, no, para nada. Y la gran mayoría de ellos eran inmigrantes, ya sea irlandeses, alemanes o de algún otro país. Como estaba todavía muy reciente la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial estaba por venir, pues muchas de estas personas venían como refugiados de sus países. Estos inmigrantes resulta que llegan a Estados Unidos, pues al país de las oportunidades, y no pueden encontrar un trabajo pues normal como de banquero o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues entran al único trabajo en donde no se requiere mucha experiencia y nadie les importa quiénes sean ellos, ¿no? Hacer cómics. Entonces los primeros autores de cómics realmente pues no ganaban mucho, no eran personas para nada importantes y no tenían realmente una noción de lo que iba a pasar después. O sea, los cómics eran un entretenimiento desechable, más desechable que Netflix, más desechable que un video de YouTube como este, más desechable que lo que sea. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a tener gran éxito Superman, empiezan a relacionarlo una gran cantidad de personas, así como de, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué estos inmigrantes vienen? Hacen a un superhombre que casualmente es la historia de David, o sea, que
que digamos es una persona que representa a los judíos como raza, como ideología y todo esto, y empieza a pelear y a encontrar males perversos y los vence, el hijo de David, ¿no? Esa es una crítica que ahorita tal vez no se pueda comprender del todo históricamente, pero en ese momento eso se creía. Repito, porque una gran cantidad de autores de cómics pues eran en su gran mayoría inmigrantes de padres judíos, como en este caso Jerry Siegel y Joe Shuster. Ajá, entonces bueno, con todo eso voy a que obviamente en las religiones como la católica, como la judía y algunas otras muy parecidas, siempre el profeta o la prueba del vínculo que hay entre el cielo y la tierra, la prueba entre Dios y lo que en teoría nos manda, siempre es un hombre, ¿no? Las chicas son las que son solamente un vehículo por el cual se desequilibra la historia. Y ahí tienes, por ejemplo, a María o a Magdalena o a esta chica que voltea y se convierte en estatua de sal. Es decir, en las chicas aparentemente, según la ideología judeocristiana, pues nunca se puede confiar, ¿no? Son los hombres esta prueba, ¿no? El hecho de decir es que Dios pues debe de ser hombre, ¿no? Porque pues ni modo que sea mujer, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, ya me aluciné bastante, pero a lo que voy es que ese es el vínculo que yo veo y por eso era tan importante que los personajes fueran masculinos. De todas formas, oye, pues ¿qué tal? ¿Te gustaron las películas? ¿No te gustaron? Pues échame un comentario y pues prometo responder y comentarlas más a profundidad. Se me hacen películas por sobre todo interesantísimas. A lo mejor el final pues sí es algo débil, sobre todo yo lo que noté con Glass en específico es que se nota pues como una economía de producción, ¿sabes? Es decir, realmente esta cuestión de tenerlos en un asilo mental, básicamente que es como Arkham, y el hecho de que tengas pues unas ropas como que muy normales y todo esto, incluso pues las locaciones son así como que en extremo cotidianas, pues obviamente es para reducir costos, me imagino. La apuesta del director de Night, tanto con Unbreakable como con Split, fue gastar muy poco para que hubiera un amplio margen de ganancia. Y al parecer la fórmula le está resultando. O sea, yo leía que Split costó alrededor de 9-10 millones de dólares y que produjo como 250 millones de dólares. O sea, proporcionalmente es un éxito incluso más grande que las películas de Avengers, que claro, ganan mucho, pero también son demasiado costosas. ¿Ok? Bueno, si continúo, nunca voy a acabar. Entonces, bueno, hasta aquí. Disfruté mucho Glass. No me parece tampoco una película extraordinaria. Yo creo que Unbreakable sí fue una película prácticamente de 5 estrellas, pero tanto Split como Glass como que van bajando un poco el estándar. Obviamente porque pues ya hay poco que pueda sorprendernos. En Unbreakable, digamos, todo era nuevo. Pero en Split sobre todo se creía que era un drama, un thriller, algo diferente. Y cuando ves la escena final, ves a David y entonces empiezas a relacionarlo, bueno, genera interés, pero ese interés no sé si realmente fue compensado del todo en Glass. Bien, pues para acompañar el tema de hoy hice una ilustración de los 3 personajes protagónicos de estas maravillosas películas, Unbreakable, Split y Glass. Y bueno, pues hice la ilustración en un iPad Pro utilizando Procreate App, que pues me permite hacer técnicas que son muy parecidas a los resultados tradicionales de ilustración, como pues lapicillos, carboncillos y otros hillos. Y pues bueno, me agradó el resultado. ¿Qué te parece? Yo te invito a que descargues esta ilustración en formato original, en alta resolución, en mi página de Patreon. No tienes que hacer otra cosa más que ir allá, patreon.com/Valerio Vega, y pues hay una gran cantidad de material extra acerca de mi quehacer de crear cómics. Bueno, es todo por el video de hoy. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te gustaría seguir viendo videos así? Bueno, pues lo que tienes que hacer es suscribirte y activar todas las notificaciones. De esa manera no te vas a perder un solo video. Bueno, pues yo soy Valerio Vega, creador y autor de cómics. Hasta la próxima.
Muy bien. Ya eso es todo, que no quieres hacer más tomas, no quieres, porque, no sé, cualquier cosa, ¿no?